ejemplo claro en el tema de uso de recursos y cómo nos debemos restringir e identificar restricciones al momento de utilizar los recursos son las aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles estamos hablando de conexiones itinerantes en el rango de los 512K y el mega, 2 megas tal vez. Si tenemos 4G o 5G cuando venga, vamos a tener márgenes de 5 o 10 megas, pero la conexión es muy limitada. Entonces allí es muy importante que nosotros identifiquemos todos esos requerimientos, todas esas limitantes de uso de recursos para poder definir una arquitectura que se ajuste a esas capacidades o a esas necesidades. En fin, cuando hablamos de eficiencia tenemos esos dos aspectos. El tiempo de respuesta, que la definición clara sería la capacidad que tiene un producto de software de proporcionar los tiempos de respuesta, tiempos de procesamiento y tiempos de potencia apropiados bajo condiciones definidas, y la utilización de recursos, que es la capacidad que tiene el software para usar las diferentes cantidades, los diferentes tipos de recursos que se tienen disponibles también bajo ciertas condiciones determinadas. Miren que aquí pongo dos frases o se dan dos frases muy claras: bajo condiciones determinadas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros identificamos tiempos de respuesta o identificamos limitantes de eficiencia, atributos de calidad relacionados con la eficiencia, siempre debemos establecerlos bajo ciertos condiciones, bajo ciertos criterios. No es lo mismo los tiempos de respuesta de una aplicación cuando estamos haciendo transacciones en línea a cuando estamos haciendo transacciones de análisis. No es lo mismo los tiempos de respuesta de una aplicación a las 8 de la mañana cuando llega todo el mundo y la red está saturada, a las 11 de la mañana cuando tal vez ya la gente no está leyendo tanto el correo y las redes están un poco más livianas. Entonces, el trabajo del arquitecto es definir cada uno de esos escenarios, cada una de esas diferentes condiciones o características que se dan en el entorno para poder evaluar la capacidad de los tiempos de respuesta del software. La otra característica que vamos a encontrar en la ISO 25000 es la compatibilidad, o sea, todos los elementos que tienen que ver en cuanto a la evolución del software, en cuanto a la instalación del software y cómo el software es compatible con otros software existentes. Allí tenemos tres características relevantes que debemos evaluar al momento de trabajar, porque he encontrado por experiencia muchos problemas al momento de instalar nuevas aplicaciones por no tener cuidado en estos tres elementos. El primero es la coexistencia, o sea, cómo el producto software puede coexistir con otros productos en el mismo entorno compartiendo recursos comunes. ¿Qué problemas tenemos acá? Que si nuestro software utiliza de pronto variables de sistema operativo muy concretas, puede que afecte otros aplicativos que estén instalados. O si nuestro software utiliza recursos del sistema operativo como disco, como capacidad de procesamiento, como elementos de periféricos que pueden ser bloqueados, otros aplicativos se pueden ver afectados por estos bloqueos. Entonces, al momento de nosotros definir o trabajar con un producto software, debemos cuestionarnos en dónde supuestamente se va a instalar ese software, cuál va a ser el nivel de coexistencia que va a tener ese software y cuál va a ser el grado de compartición, se puede decir, de recursos que va a tener ese software con otro software que esté instalado en la misma máquina, en el mismo componente de capa media o en el mismo entorno de la organización. El otro elemento que podemos tener en cuenta o que debemos tener en cuenta es la capacidad que vamos a tener para reemplazar el software. Y esto es muy relevante porque el software no es infinito. En el ciclo de vida del software hay un elemento que es el disposal, el desecho del software, el retiro del software. Entonces, cuando nosotros queremos reemplazar nuestro software con otro software con el mismo propósito, con las mismas funcionalidades, nosotros debemos identificar cuál es el tiempo de vida del software que vamos a hacer y con base en ese tiempo de vida determinar o tomar decisiones de arquitectura que nos permitan reemplazar ese software fácilmente, o sea, ahorrarnos esfuerzos al momento de reemplazar el software. Y por último, y el más importante en cuanto a compatibilidad, es la interoperabilidad, o sea, la capacidad que tiene el software de
compartir información o de interoperar con otros sistemas a nivel funcional y a nivel de datos. Los elementos que nosotros identifiquemos de interoperabilidad son los que se van a migrar hacia elementos de integración en la etapa de diseño. O sea, las decisiones de integración, las falencias de integración que tengamos al momento de producción, de poner en producción, o los problemas que tengamos para hacer pruebas de integración, se definen desde el mismo momento en el cual identificamos elementos de interoperabilidad de nuestra aplicación. Otro criterio u otra característica u otro atributo de calidad que podemos encontrar y que actualmente está tomando mucha fuerza al momento de trabajar, no solamente por arquitectos, sino por diseñadores gráficos y por otro tipo de expertos, es la usabilidad. Pero desde el punto de vista de la arquitectura, nosotros lo vemos como la operabilidad del software. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el software, todo software, tiene como objetivo poder permitir que el usuario opere fácilmente o que haga su trabajo de manera fácil. Ahí llega el nombre operabilidad y la relación que tiene con la usabilidad. Si nosotros proporcionamos interfaces de usuario, proporcionamos aplicaciones que sean fáciles de usar, con toda la connotación que eso tiene, vamos a permitir una eficiencia operativa en el trabajo del día a día del usuario y de los clientes. Allí tenemos varias características de la operabilidad. La operabilidad como tal, o sea, cómo el producto software va a permitir a los usuarios operarlo, va a permitir a los usuarios controlar el software, qué capacidades va a tener. La mayoría de las capacidades de operabilidad están relacionadas con la interfaz de usuario, así como la mayoría de los elementos de usabilidad están relacionados con la interfaz de usuario. Entonces, la interfaz de usuario que nosotros proveyamos hacia nuestros usuarios o hacia nuestros clientes debe permitirles realizar su trabajo. Eso también lo conocemos como eficiencia operativa. Otra característica es la capacidad de aprendizaje. O sea, qué elementos debe considerar nuestro producto software para que el usuario pueda aprender a utilizarlo de manera fácil. Cuando hablo de manera fácil es el tiempo que me ahorro o el tiempo que le ahorro al usuario para que aprenda a utilizar las características que ofrece la solución que estoy entregando. Y los otros aspectos tienen que ver con la usabilidad como un todo. La usabilidad, o sea, qué tan bonito es, qué tan atractivo es, qué tan accesible es, o sea, qué puede entregar el software para los usuarios que tengan unas limitantes técnicas o unas limitantes físicas para poder usarlo, como por ejemplo capacidades que nos entrega el software para las personas de la tercera edad, que no están muy acostumbradas a utilizar tecnología, letras grandes, colores que sean bastante suaves, tal vez para las personas que tengan problemas de visión, que nos permita entregarnos resultados por medio de audio y otras características que van a permitir acceder al aplicativo desde diferentes interfaces, desde diferentes tipos de personas, desde diferentes tipos de usuarios. Un elemento muy importante y que he encontrado en muchas aplicaciones cuando resultan errores. ¿Cuál es la protección que se le da al usuario contra errores? Esa es una subcaracterística de la usabilidad. O sea, el mismo nombre lo dice. O sea, cómo nosotros al momento de que el software falle, entregamos al usuario información lo suficientemente descriptiva para que éste pueda saber qué está pasando. No entregar un error 500 o un error 404. No, decirle al usuario esto fue lo que pasó y esto es lo que usted debe hacer para poder solucionar ese error. Nosotros estamos en la capacidad o debemos buscar la forma de identificar esos tipos de requerimientos al momento de trabajar con la interfaz de usuario.